¿Qué tal? Como siempre, es un gusto saludarle aquí en nuestra serie Ciencias del Espacio. Pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal, con quien hablaremos el día de hoy sobre el regreso, la readaptación fisiológica, anatómica y mental después de un viaje al espacio. Hemos aprendido muchas cosas sobre las ciencias espaciales, las características del espacio y los cambios que sufre el organismo al salir de la atmósfera terrestre. Durante nuestros programas anteriores con el doctor Ramiro Iglesias Leal, hemos tenido temas que quisiéramos continuamente alargar y poder saber más en un solo programa. Pero hoy, muchas de estas preguntas que se nos han quedado en pláticas anteriores seguramente serán respondidas. ¿Cómo vuelve el hombre de un viaje al espacio? Doctor, qué gusto poder seguir platicando con usted aquí en Ciencias del Espacio. Bienvenido. El gusto es para mí. Pues bien, para iniciar este programa, el programa del día de hoy, pues sabemos que el organismo humano, doctor, se adapta al espacio exterior. Al cabo de unos días, no sé, tal vez unas semanas, termina por adaptarse al viaje espacial, a la gravedad cero. Recapitulemos un poco sobre esto. ¿En qué consiste todo este proceso de adaptación al espacio exterior? Sí, los dos programas anteriores hablamos extensamente de esto, pero en síntesis, todos aquellos órganos o sistemas que tienen que ver con la fuerza gravitacional terrestre se modifican en el espacio exterior. ¿Por qué se modifican? Pues porque la fuerza gravitacional desaparece. ¿Cuáles son estos aparatos y sistemas? En primer lugar, el sistema vestibular, o sea, el oído interno, que nos da la información sobre la orientación que tenemos con respecto a la horizontal o la vertical. Segundo, los músculos, sobre todo los músculos que se llaman antigravitacionales, los que nos mantienen erectos del tronco, los que nos permiten los movimientos del tronco, los músculos de los miembros inferiores, que son los que nos mantienen de pie o caminando, en presencia en el campo gravitacional terrestre. Pero el sistema cardiovascular es uno de los que se afecta también con mayor intensidad, porque hay sensores especiales que tenemos sobre todo en el cuello y en el tórax, que le informan al corazón cómo debe trabajar de acuerdo con las demandas que tiene el cerebro de sangre, y eso va de acuerdo con la postura que tenga con respecto a la vertical. Todo esto dado por la fuerza gravitacional terrestre. Bien, tenemos al hombre, doctor, adaptado ya hasta cierto punto a la gravedad cero. ¿Qué significa esto cuando el hombre regresa a la Tierra? Significa que ha cambiado sustancialmente su fisiología, su anatomía, y también veremos su área psicológica. ¿Qué pasa cuando empiezan a sentir de nuevo la fuerza de atracción terrestre y empiezan a recobrar su peso normal? Sienten que están hechos de plomo, porque es tal la sensación del peso de su cuerpo que casi no se puede mover, sobre todo los que permanecen mucho tiempo. Así es. ¿Qué otra cosa ocurre? Pues que no pueden mantenerse de pie. De plano. No pueden mantenerse en posición erecta. Lo que ocurre es que los sensores que mantienen la presión arterial, repito, se han olvidado de su función, porque sencillamente eso no tuvo necesidad de ocurrir en el espacio exterior. Cuando nosotros nos incorporamos de la cama en la mañana o nos levantamos de una silla y de pronto sentimos un poco de mareo, es debido a que la sangre no llega suficientemente al cerebro. Pues eso es lo que ocurre cuando los astronautas regresan. La sangre
regresa a donde habitualmente se encuentra con mayor cantidad, que es en las partes inferiores del cuerpo. En el caso Entonces, de la gravedad normal. escurre la sangre hacia abajo, solo por gravedad, no por otra cosa. Y porque las columnas sanguíneas tienen un peso y tiende la sangre a acumularse. Y entonces no hay suficiente oxígeno ni perfusión adecuada al cerebro. Baja la presión arterial, disminuye, digamos, el flujo sanguíneo, lo que se llama el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón mueve. Y todo esto es debido fundamentalmente a que los músculos se han atrofiado un poco, los reflejos que mantienen cierta tensión de las venas y sobre todo de las arterias han perdido también ese reflejo, y aumenta lo que se llama la distensibilidad del árbol circulatorio, de la circulación, de los vasos del abdomen bajo y de los miembros inferiores. Entonces da cabida a una mayor cantidad de sangre en las partes inferiores y no le llega al corazón la sangre suficiente para mandar al cerebro. Pero además ocurre que los músculos se han atrofiado. Los músculos no han tenido necesidad de sostenernos de pie o de hacer algún tipo de esfuerzo especial, y entonces de alguna manera esos músculos han reducido un 25, un 30, hasta un 35% su volumen. Pero hay algo más que es seguramente lo más importante. Se marean. ¿Por qué se marean? Porque el sistema vestibular también se olvidó de su función, pues ya no tuvo el estímulo de la gravedad terrestre. Y cuando regresa se encuentra en un conflicto y no sabe responder adecuadamente. ¿Cuánto tarda un astronauta en regresar a la Tierra y volver a recuperar su fisiología, su anatomía normal, en volver a poder actuar normalmente, como antes de salir de la atmósfera? Depende de dos cosas. Primero, de la duración del viaje. Segundo, y esto lo han demostrado a la saciedad los médicos que han viajado con los astronautas, también depende de si se siguieron estrictamente las normas, las recomendaciones que se dan para no adaptarse demasiado al espacio exterior. ¿Cómo es esto? Es que está indicado que cuando se permanezca algún tiempo en el espacio exterior, se deben hacer 2, 3 y hasta 4 horas de ejercicio diariamente. Obligado. Y eso no todos lo hacen. Segundo, tiene que haber estímulos para simular la gravedad terrestre. Y ese estímulo es poniendo una bolsa sellada en la cintura y creando presión negativa en la parte inferior del cuerpo, como para hacer que la sangre regrese a la porción inferior del cuerpo, lo que ocurre cuando regresan a la Tierra, y entonces de ese modo los órganos varoreceptores, que se llama, que detectan esos cambios de perfusión y de presión arterial, se estimulen, nos engañan y no se olviden de su función, como decimos nosotros. Pero ¿cómo puede simularse una gravedad ficticia en la gravedad cero? ¿Cómo se le hace? ¿A partir de qué tipo de aparatos? Bueno, hasta ahora no se ha creado gravedad artificial, pero hay maniobras que son equivalentes. Se lo permite. La gravedad artificial es solamente dar un giro a la nave y crear una fuerza centrífuga y pegar las cosas a la pared con un cierto peso, pero eso se hará en programas posteriores, probablemente cuando antes de viajar al planeta Marte o antes de otros proyectos se realicen. Habrá naves con cubículos, con cápsulas especiales para simular el peso dentro de la nave espacial. Eso será para el futuro. Por ahora lo que se hace es, repito a usted,
crear presión negativa en la parte inferior del cuerpo para traer la sangre hacia abajo. Y también hay un collarín que se pone, que se llama collarín neumático, que cuando se aprieta al cuello, los sensores interpretan eso como que disminuyó la presión arterial y disminuyó el paso de sangre. Y entonces despiertan una serie de reflejos para apretar las arterias periféricas, acelerar el corazón, llevar más cantidad de sangre, etc. Entonces, en eso consiste el estimular, ¿verdad?, a estos órganos y sistemas antes de regresar a la Tierra para que no los tome totalmente de sorpresa, ¿no? ¿Serían estas las únicas medidas, doctor, o hay alguna otra medida que se haya tomado para atenuar esta adaptación fisiológica del hombre después de un viaje espacial? Sí, hay más. Y la más importante es el ejercicio físico. Uh-huh. Se tiene que hacer ejercicio físico con bicicleta ergométrica. Uh-huh. Se hace ejercicio físico sobre todo para los músculos de la porción superior del cuerpo mediante cuerdas elásticas, ¿no? Eso es. Se hace también en una banda sin fin que se llama, sobre la que se camina, digamos, un astronauta con unos resortes que lo jalan de los hombros hacia los pies y que simula de alguna manera sobre la banda el peso que tienen en la Tierra. Uh-huh. No sé si me explique. Uh-huh. Dos tirantes que van hasta el piso de la banda que está girando continuamente uh-huh. y caminando sobre ella el astronauta, y con un tirón hacia abajo permanente para simular el peso que uh-huh. tiene normalmente en la Tierra. Simulación de gravedad. Esto es muy importante y fíjese usted que está ya establecido un postulado médico. Uno de los factores que puede atenuar los efectos de la gravedad terrestre al regresar de un viaje espacial es la cantidad de ejercicio que se hace en el espacio exterior. O sea que es imprescindible que el astronauta se ejercite mientras está en un viaje espacial o en una estancia en una estación. Sí. También los rusos han utilizado estimulación eléctrica a los músculos. ¿Sí? A ciertos grupos musculares se les da estimulación eléctrica uh-huh. como para forzarlos a contraerse y hacer la función que les corresponde, que es contraerse y relajarse. Bueno, ¿no? Sí, de hecho venden ahora algunos estimuladores para los músculos, para la gente que no le gusta hacer ejercicio, que dan toques y es como si estuviera ejercitándose el músculo. Sí, dígame. Pero hay más. ¿Hay más? Quisiera uh-huh. no dejar incompleta la respuesta porque antes de regresar se acostumbra ingerir 1 o 1,5 litros de agua. ¿Así? O líquido, o jugo, con unas 8 pastillas de sal de 1 gramo. ¿Y eso por qué la sal? ¿Por qué? En primer lugar, porque en el espacio exterior se produce una especie de deshidratación. Uh-huh. Recuerde que en programas anteriores decíamos que la cantidad de suero sanguíneo se reduce hasta en un 15 o un 20%. Así es. Y todos los astronautas regresan con un volumen de sangre de 1 litro menos que lo que tenían antes de partir. O sea, que el volumen total de sangre, que es aproximadamente 4,5 o 5 litros, se vuelve menor en el espacio exterior, como 1 litro menos de sangre. Okay. Habrá que recuperarla para regresar. Entonces, cuando se regresa, ese volumen que tiene en las arterias y en las venas hace falta en la Tierra para poder equilibrar el flujo y las presiones. Por eso es que se toma unas 4 horas antes, 3 horas antes y a 2 horas antes, depende de la duración del viaje, una cantidad importante de líquido y una cantidad importante de sal para retener los líquidos dentro del cuerpo. Qué bien, para no eliminarlos. Exactamente. Pero hay algo más. Cuando se regresa, uh-huh.
y el viaje es de una duración relativamente menor. Los astronautas no se han deteriorado tanto, digamos, entre comillas, deteriorado. No es deterioro, es adaptación, pero en fin. Pueden caminar un poco. Si el viaje es de una semana, de 2 semanas, pueden caminar, pueden, con dificultad y todo, pero pueden hacerlo. Bueno, cuando esos viajes son de corta o mediana duración, se acostumbra a poner un pantalón neumático que se llama traje anti-G. Traje anti-G. ¿Y cómo es esto? Y ese pantalón neumático lo que hace es inflarlo y hacer presión sobre las piernas, sobre la pelvis y las piernas, para evitar que la sangre escurra demasiado, se aloje en demasiada cantidad en las partes inferiores del cuerpo. Eso es lo que se llama traje anti-G. Pero se me olvidó mencionar a usted que en el espacio exterior los rusos utilizan mucho lo que se llama traje pingüino. ¿Ah, sí? El traje pingüino se pone en su traje espacial, un traje X, ¿verdad? Con resortes, ¿verdad? Que jalan la parte superior del cuerpo hacia la cintura y otros resortes que lo jalan hacia arriba a la cintura. De manera que siempre tienen que estar tensos tanto los músculos del tronco como de las, sobre todo de las piernas, y entonces permanecen 8 horas diarias con ese traje pingüino. Obligan al músculo a... Obligan al músculo a mantenerse en tensión. Eso es. Esa es una forma de... Fíjese nada más, doctor, cuántas cosas para las ciencias médicas dentro de las ciencias espaciales que hay que tomar en cuenta y en consideración tanto para la adaptación del hombre al espacio exterior como para la readaptación del hombre a su regreso a la Tierra. Yo quisiera preguntarle, doctor, este tipo de readaptación del ser humano, ¿es solamente en el campo fisiológico, anatómico, o existe otro tipo de cambios o de adaptaciones que tenga que tener el hombre al regresar a la Tierra? Decíamos desde el punto de vista anatómico que regresan más altos, la cara como hinchada, las piernas muy, muy delgadas, pero probablemente los cambios más severos o más importantes son en el área psicológica. Los seres humanos que han incursionado en el espacio exterior, sobre todo los que han permanecido más tiempo o los que han ido a la Luna, regresan con una concepción distinta de todo, pero sobre todo regresan con un sentimiento de solidaridad internacional muy, muy acentuado. Regresan manifestando una gran simpatía por todos los pueblos, por todas las culturas. Se sienten verdaderamente ciudadanos mundiales, porque, bueno, pues nos han contemplado desde lejos como un pequeño globo, ¿verdad? Muy bello, pero muy pequeñito, y para ellos, pues, se han perdido, por lo menos desde el punto de vista mental o psicológico, las fronteras físicas o las fronteras políticas, religiosas y de otro orden. Regresan con preocupación muy, muy notable del futuro de nuestro planeta y, por supuesto, del futuro de la humanidad. Y regresan también con ideas que han cambiado radicalmente su vida. Seres que eran agnósticos, por ejemplo, se han vuelto profundamente religiosos, como el caso del comandante de Apolo 15, James Irwin, que hizo expediciones al monte Ararat de Turquía, donde se supone que cayó el arca de Noé, y ha hecho investigaciones, según él, científicas, claro, a donde asegura haber localizado el sitio exacto donde cayó el arca de Noé. Y no solamente eso, sino haber identificado una astilla de la proa del arca de Noé. Esto, por un lado. Por otro, ha habido depresiones severísimas, tal vez porque se encuentran
con una realidad que habían olvidado un tanto después de las maravillas que pudieron contemplar desde el espacio exterior. El caso es de Buzz Aldrin, el segundo que descendió en la Luna y que permaneció incapacitado con una depresión severísima durante 3 años. Después de volver a la Tierra. Así es. ¿No le gustó lo que vio en la Tierra después? Pues seguramente que eso, se sintió totalmente frustrado, perdió familia, perdió empleo, perdió estatus, perdió todo. Ese cambio tan maravilloso que los astronautas viven, deberían sentirlo los líderes de muchos países, doctor. Deberíamos de mandarlos al espacio, ¿no cree? Seguramente eso está faltando, porque es necesario que los gobernantes de los países, sobre todo los que deciden la mayor parte de las acciones políticas, económicas y demás, pues que se den una vueltecita al espacio exterior para que contemplen realmente la dimensión que tenemos en el universo, que es eso, pequeñísima. Una partícula allí muy bella y muy todo, pero muy, muy pequeñita. Y sin embargo, de esa casa. Y ese chauvinismo y ese patrioterismo de muchos gobernantes del mundo ha sido un obstáculo permanente no solo para el progreso de la humanidad, sino para que la humanidad viva plenamente y tenga las mismas oportunidades, todos los pueblos del mundo. Deberíamos ya tener conciencia de que somos un país que habitamos un pequeño planeta, un planeta de dimensiones mínimas, y que deberíamos tener mucho más conciencia de lo que vale conservar la vida, y sobre todo de ese milagro de la creación universal que son la variedad inmensa de formas vivientes y de todas esas oportunidades que tenemos para hacer de la vida pues un momento mejor que lo que habitualmente experimentamos. Claro, esta es nuestra casa, este es nuestro mundo, este es nuestro pequeñísimo mundo, y debemos de cuidarlo y debemos, como usted dice, formar conciencia de que, bueno, estamos aquí y mientras estemos aquí tenemos que protegerla, proteger nuestro ambiente. Y por lo pronto no tenemos a dónde por ir. Lo pronto, ¿no? Como usted nos ha dicho, hay planes ya para emigrar a otros cuerpos celestes, a ciudades espaciales, que precisamente en nuestro próximo programa hablaremos de la Luna, primer continente cósmico, como luego será usted Marte, lo llama, sí. Luego será Marte. Sin embargo, ahora pues estamos aquí en nuestro planeta, en nuestra Tierra, y sí estaría bueno, como le digo, mandar a los gobernantes que no quieren entender que necesitamos otro tipo de políticas conservacionistas, sí, y de atención a la ciencia para poder conservar nuestro planeta lo más sano posible. Y hablando de salud, doctor, ¿cuál sería para usted el descubrimiento o aportación más importante en materia de medicina del espacio? Mire, son tantas y tan grandes las aportaciones que es difícil decir una, pero me atrevo a responder de esta manera. La aportación más importante de la medicina espacial o de la medicina en general es saber que el ser humano puede no solo sobrevivir, sino eventualmente habitar otros mundos y fundar y crear otras civilizaciones, porque la permanencia prolongada en el espacio exterior y el haber creado ya naves que pueden ir no solo a los confines del sistema solar, sino al espacio interestelar, nos da la convicción, la certeza de que estamos preparados para fundar una nueva civilización con nuevos valores y nuevas ideas para
la felicidad de los seres humanos. Doctor, pues se nos termina el tiempo. Quisiéramos saber hacia dónde va la medicina espacial. Si pudiera brevemente contestarnos esta pregunta antes de despedirnos. ¿A dónde va la medicina espacial? ¿Hacia dónde va la medicina espacial? Depende del curso que tome la migración de la humanidad. Porque si va a ser en ausencia de gravedad las ciudades espaciales, va a ocurrir lo que ya hemos explicado en estos programas: se va a modificar el ser humano y va a tener una serie de cambios que son adaptativos. Pero si vamos a ir a un planeta menor, como es Marte, o quizás habitar la Luna, entonces la fisiología humana también tendrá cambios, pero de diferente manera. Va a ser un cambio similar al que se da en ausencia de gravedad, y se va a parecer también un tanto al que se da en presencia de la gravedad terrestre, pero va a ser un poco como intermedios los cambios, ¿no? Ahora bien, si se va a un cuerpo celeste de mayor peso que la Tierra, lo cual en el sistema solar no existe, porque los grandes planetas exteriores son gaseosos, no tienen una superficie de sustentación. Pero vamos a decir que teóricamente podamos encontrar un planeta que sea un poco más grande o bastante más grande que la Tierra, el tamaño de Júpiter o algo así. Entonces tendría una fuerza gravitacional mucho mayor. ¿Qué rumbo va a tomar la medicina? Pues muy diferente, porque el ser humano, igual a lo que le pasa a los ratoncitos que son puestos en una centrífuga y les dan 3 o 4 veces su peso normal, la camada que queda como testigo de esos ratoncitos que se metieron a la centrífuga, pues conservan su peso y su tamaño normal. En cambio, el que estuvo sometido a una, se volvió pequeñito, pero con músculos y huesos de acero. Claro. Entonces, ante menor gravedad, más altos. Exacto. Entonces, mayor gravedad, más chiquitos. El ser humano sería entonces, ahora sí, muy pequeñito, pero ahora sí que como el super ratón, ¿verdad? Sería muy fuerte desde el punto de vista muscular y óseo, ¿no? O sea que las ciencias espaciales, la medicina espacial, van de acuerdo a los avances que haga el hombre en cuanto a otros planetas, a las estaciones espaciales, a lugares en donde vaya a poblarse posteriormente. Básicamente desde el punto de vista de la fisiología, que se llama gravitacional. Depende de la gravedad que tenga cada cuerpo celeste o el cuerpo celeste que se vaya a poblar. Pues ojalá tengamos oportunidad de ver estos cambios, y bueno, lo que sí tendremos oportunidades de platicar con usted en nuestra próxima emisión sobre la Luna, nuestro primer continente cósmico. Un tema que usted no se puede perder. Estaremos aquí en Ciencias del Espacio con el doctor Ramiro Iglesias Leal hablando de este interesante tema. Doctor, le agradecemos muchísimo el haber acompañado a nuestro auditorio, a nosotros aquí en Ciencias del Espacio el día de hoy. A usted lo esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.